Continuamos hoy hablando sobre el libro del profesor Agustín Serrano de Haro, Arendt en España, porque en el programa anterior se quedaron muchas cuestiones por analizar que hoy abordarán a lo largo de los próximos minutos el propio Serrano de Haro del Instituto de Filosofía del CSIC, Jesús Díaz, profesor de Filosofía en la UNED, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Moral y Política, también en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Agustín Serrano de Haro y a Jesús Díaz Álvarez para hablar del libro Arendt y España. El otro día hicimos un cierto recorrido por los primeros capítulos del libro, la experiencia española directa, cuando ella tiene que pasar por España para llegar a Lisboa, para ir a Estados Unidos y salir de la persecución del nazismo. Pero entramos también en una cierta caracterización sobre el tema del totalitarismo. Y hay algo que a mí me ronda, cuando, no ya en la lectura del libro, sino cuando escuché la ponencia de Agustín en el seminario de la Fundación Ortega que dirige Jesús. Entonces allí está todo este tema de cuando aparece el libro ya en el 51, ya ha venido la Guerra Fría, pero efectivamente la similitud sobre las dos experiencias de totalitarismo, el momento donde ella establece también cierto tipo de planteamiento, de decir, bueno, hay uno donde el principio de raza, el otro es el principio de clase, hay una lógica de la historia. Entonces yo quería que Jesús nos dijera algo de esto antes de seguir, porque como él ha seguido tanto el debate de los años 30, debate de los historiadores alemanes sobre esto, el debate de si es una singularidad, digamos, el caso del nazismo, o si hay que vincularlo, como diría Nolte, en una gran guerra europea, bueno, pues todo el debate de Habermas frente a Nolte, que de alguna forma recoge pues lo que se había iniciado en este debate. Bueno, para mí, primero decir, es un gran placer estar aquí comentando el libro de Agustín, porque realmente lo recomiendo vivamente, no solo porque creo que es uno de esos libros que en la inmensa bibliografía de Arendt, que ya es una industria de por sí, quedará, ¿no? Sino porque incluso se puede, por los temas peculiares que trata, que no se habían desvelado en muchos casos, en el sentido que lo trata hasta ahora, ¿no? La relación de Arendt con España, sino porque se puede ver el libro también como una excelente introducción comprimida, pero una excelente introducción al pensamiento de Arendt, ¿no? Están presentes los orígenes del totalitarismo, muy bien explicadas sus categorías, está presente la condición humana, está presente Eichmann en Jerusalén, está presente, que quizá después comentemos algo sobre lo de Fidel Castro y Arendt, ¿no? Ese capítulo tan interesante y curioso pues sobre la revolución. Es decir, que no solo se va a encontrar el lector o la lectora con una parte de Arendt que no se había investigado prácticamente hasta ahora, ¿no? Su relación con España, sino que las categorías que maneja Agustín allí de toda la obra de Arendt están excelentemente bien explicadas y a propósito del motivo español, con lo cual yo lo recomendaría también como una excelente introducción al propio pensamiento de Arendt, ¿no? Y, en fin, bueno, el tema que comentaba Antonio es un tema inmenso y quien está aquí para responder a todas esas cosas es Agustín, no yo. Pero sí que es interesante, creo, recoger la idea de totalitarismo, las discusiones posteriores a que dio lugar. Por ejemplo, tú mencionabas lo de Nolte, pero también el libro de François Furet y el intercambio, El porvenir de una ilusión, creo recordar que era el título, y el intercambio de cartas entre Nolte y Furet a propósito del libro, donde sale el planteamiento de Arendt varias veces para mostrar un cierto desacuerdo en favor de una perspectiva más genealógica, no tan estructural. Y a propósito de esto, quisiera que Agustín quizá nos dijera algo sobre el concepto que a mí me parece clave. Él lo mencionaba en el primer programa, de cristalización. Es decir, el planteamiento de Arendt sobre el totalitarismo no es un planteamiento, a pesar del título, orígenes parece que nos lleva a genealogía, nos lleva a una comprensión como más causal, con todas las prevenciones que podamos tener de esta categoría, ¿no? Y sin embargo, como él muy bien dijo, no es eso, sino que en Arendt lo que parece en un momento dado es que surge un evento
Es decir, no hay una narración histórico, genealógico, causal, entendida incluso esta categoría en un sentido muy blando, sino que en un momento dado, pues 3 elementos, el racismo, ¿no?, el judaísmo y el imperialismo, en un momento dado, y lo que es también muy interesante, en un periodo muy localizado, cristalizan de una manera determinada, no tendrían que haber desembocado necesariamente ahí, en 2 periodos determinados y en 2 sitios determinados, ¿no? Como hablasteis en la primera, el estalinismo, en un momento del 37 al 39, creo recordar, el nazismo del 38 hasta que es derrotado militarmente, ¿no? Entonces, si él pudiera decirnos algo más sobre ese concepto de cristalización, ¿no?, y qué, si acaso, ventajas le ve a esa tesis y qué posibles, si él lo contempla así, críticas se le podrían hacer a esa tesis. Bueno, lo de las críticas casi lo voy a dejar para ti, que seguro que tienes alguna reserva. Claro, bueno, lo presentas tú muy bien. En realidad yo creo que hay hasta un factor añadido que no es solamente, por así decir, la crisis del Estado-nación y de la Comunidad Europea de Naciones, que se analiza, en fin, en lo que es el fenómeno imperialista y el antisemitismo racial, claro, ya no antijudaísmo religioso, sino antisemitismo racial, sino que hay todavía un factor especial que es la Primera Guerra Mundial. Es curioso porque la Primera Guerra Mundial apenas le dedica a Arendt un puñado de páginas, como esa explosión a partir de la cual la historia del siglo es una cadena de explosiones. Y yo creo que sí que cumple como con la categoría más propiamente de acontecimiento realmente imprevisible en sí mismo, en cierto modo también incontrolable, a partir del cual el escenario ha cambiado y el escenario es en el que, sin embargo, las políticas previas, sobre todo además políticas de dominación, políticas que se habían experimentado en ultramar, no en Europa, se reimportan, lo cual, claro, es verdad que es algo así como también una cadena de novedades, una cadena de continuidades discontinuas, de algún modo que yo creo que es muy importante en esa noción, ¿no? Y que es sobre todo la idea de que se pueden gobernar poblaciones enteras con las fuerzas de policía, el control administrativo, en fin, el dispositivo técnico, sin necesidad siquiera de definir, no sé, un cuerpo político, una estructura legal a la que corresponda ese cuerpo político. En el caso de Arendt, eso a veces ella se condensa en el comentario de que el régimen nazi no tuvo que derogar la Constitución de Weimar, ¿no? Realmente que refleja esta posibilidad que en realidad se ha reintroducido de lo que fue la dominación colonial de poblaciones que, como ella analiza, no tienen ningún estatuto. En realidad es que no tienen ningún estatuto, no son ni esclavos, ni súbditos, ni ciudadanos de segunda, nada. Más bien, en todo caso, se experimenta la imposibilidad, la administración francesa, ¿no?, de convertirlos en algo así como ciudadanos, a los naturales de Argelia, ¿no? Pero bueno, eso es inviable porque hay que suspender las leyes de su propia condición, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la cristalización tiene ese interés porque en realidad está el factor, claro, de que no es exactamente una continuidad, es como una cadena de sucesos y de sucesos a cual peor, sino que realmente en una constelación definida, la Europa del Estado-nación en crisis, se produce un acontecimiento y ese acontecimiento, claro, tiene un poder de transformar sus propias condiciones que en realidad abren un nuevo espacio de acción, ¿no? Yo creo que también es, claro, muy importante ese factor que se comentó en la Fundación Ortega. Las sociedades europeas de la posguerra son sociedades de masas, porque también realmente la estructura de clases de alguna manera quiebra en esa misma posguerra, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí, que la fuerza de ese concepto está como en esa especie de encrucijada en que los acontecimientos son los que traen cristalizaciones completamente inesperadas, porque es algo así como una reimportación de actuaciones políticas y, en fin, de formas de dominación que antes hubieran sido impensables. Y, sin embargo,
justamente es verdad que un acontecimiento, bueno, yo creo que fundamentalmente hay que verlo como acontecimiento, ¿no? Pero que en sí mismo también estaba, ¿cómo decirlo? Como de alguna manera, no sé si preparado, en fin. Es importante porque citas en algún momento también la relación con Ortega, la tensión minoría-masa. Es decir, es sociedad de masas, efectivamente, después de los años 20, etc. Pero claro, es muy interesante esa perspectiva que se plantea ahí desde la crisis en la que va a entrar Weimar, esa especie de alianza, ¿no?, entre la minoría que se vive salvadora, pero que a la vez se vive que ha sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, el populacho, que es muy distinto realmente a la forma como lo plantea Ortega de la minoría y la masa. O sea, por eso quizá el libro de Ortega, cuando citas lo de Mermal y tal, claro, es un libro que probablemente tiene más sentido después de que ya pasó todo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, porque ahí sí que para la sociedad de consumo, para la sociedad de masas, tiene como más, qué tipo de lugar tendría que ocupar la minoría técnica. Pero en este caso, ahí planteas tú un punto, y yo creo que sería interesante conectarlo con lo que dijiste el otro día, ¿no? Al hablar de claro, lo que entra en crisis precisamente es el concepto de nación, precisamente donde había, digamos, que era Francia, el caso Dreyfus, etcétera, lo que después va a ser el origen del antisemitismo, pero la propia idea de cuál debe ser el papel del Estado, porque tiene que ver con la minoría y la masa. ¿El Estado es un instrumento de la ley o es un instrumento de la nación? Si es un instrumento de la nación, ¿qué debe hacer el Estado? Debe, digamos, es el constructor de la nación, es el que tiene que desarrollar. ¿Y entonces quién forma parte de la nación? Porque ahí, claro, ahí está, lo explicas ahí todo el tema de la homogeneidad, de la sangre, del suelo, de la etnia. Entonces, ¿cómo se plantea esa perspectiva a la que ella le dio realmente tantas vueltas, ¿no? Y que después viene en acontecimientos, pero tenemos tiempo, podremos analizar, ¿no?, de otros momentos posteriores de la historia, de qué se hace con el Estado y la nación. Pero ¿cómo lo ves tú en esa perspectiva, la diferencia de cómo lo planteaba Ortega, la minoría y la masa, cómo lo plantea Arendt aplicándolo a la crisis de Weimar y a lo que es el nazismo? Realmente, claro, yo lo veo como tú lo has presentado, y además me resulta llamativo que la Arendt que está más cerca de Ortega es la de la condición humana, la del análisis de la modernidad tardía en las sociedades de consumo. Yo creo que ahí realmente hay una sintonía bastante profunda. Realmente también habrá muchos matices significativos, mientras que el análisis de la sociedad de masas y del hombre masa que se utiliza en los orígenes del totalitarismo y que tiene un papel importante, no coincide tanto. Es verdad que hay ese reconocimiento del hombre masa, pero claro, el hombre masa es justamente el hombre que está atomizado, aislado, en medio de una sociedad que, por otra parte, los reúne, ¿no? Están todos pegados, excelentes y mediocres, en fin, selectos y pegados. Es más bien como su imagen, ¿no? Sin que haya pautas intermedias, pautas interpuestas de interacción social y también de un poco de formación de la personalidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es un elemento muy diferenciador. Hay también, claro, el elemento diferenciador de que es que el populacho es un concepto que Arendt utiliza aquí, luego no va a utilizar en el libro, ¿no?, que tiene un papel, la verdad es que bastante importante, porque claro, y la clave es que los movimientos totalitarios, a pesar de todo, no son emanación directa de la sociedad de masas. Ahí hay como un factor político, de actuación política y de grupos de personas que han vivido la experiencia de la Primera Guerra, la generación de las trincheras. Como dice ella, verdaderamente es el lugar de Arendt, yo creo, donde ella es más socióloga, que forman parte de los desheredados y, en fin, algo así como de los desechos de la clase burguesa, aventureros, en fin, fracasados, etcétera, ¿no? Y que, sin embargo, son como el núcleo organizador de los movimientos totalitarios, porque la clave ahí también muy importante, que tampoco es que eso realmente se pueda establecer un puente de la rebelión de las masas, ¿no?, es que esos movimientos políticos eran totalitarios mucho antes del totalitarismo. Es que eso yo también creo que es un elemento muy significativo. Eran totalitarios ya en la lucha por el poder, incluso antes de conquistar el poder, ¿no? Claro, eso cambia un poco el esquema porque cambia el esquema y además lo hace también más problemático porque, en cierta manera, introduce como la duda de, bueno, ¿y cómo pudieron
esos grupúsculos, porque al mismo tiempo casi lo eran, ¿no? Esos grupúsculos abrirse paso en la política democrática, sí, en la sociedad alemana y ganar, bueno, sí que es sobre una sociedad de masas que va a experimentar sus sucesivas crisis. Una enorme cantidad de reflexiones de los historiadores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir? Pues ahí sería cómo pudo ascender de esa manera, cómo pudo acabar, digamos, con el sistema de partido de Weimar. Y ahí, bueno, pues hay muchos elementos planteados. Claro, hay el factor de por qué esos grupúsculos son totalitarios. En realidad tiene que ver con algo así como con la asunción de que la violencia sistemática es la ley subyacente de la historia. Leído eso a partir de la Primera Guerra. En realidad la Primera Guerra habría puesto eso de manifiesto y ahora el establishment lo quiere ocultar todo y tapar, pero nosotros somos los que nos vamos a apropiar de esa clave, ¿no? Y ahí precisamente en eso, aunque más allá del libro, pero hay una pregunta que tiene que ver con lo de la violencia. Vamos a ver, hay todo un debate en el mundo judío y en los pensadores judíos. Sabemos que Hannah Arendt al principio colabora con organizaciones sionistas, pero ya cuando se va de Alemania, cuando ya está en París, cuando empieza a tener ese tipo de apoyo, pero ella tiene también dudas fuertes, como Martin Buber y otros muchos, ¿qué hay que hacer? O sea, es decir, realmente, pues un poco por lo que decías tú, es decir, de alguna forma, durante tiempo se pensó que con toda la violencia que había habido previamente, que era un tema más o menos articulado. La cuestión judía no podía provocar el elemento que provocó después. Pero es verdad que con lo que fue la solución final, con lo que fue el Holocausto, pues evidentemente lo que era el sionismo adquiere una fuerza enorme, la idea de tener que resolver esto teniendo un territorio propio, un Estado propio. ¿Cómo es allí la reflexión de ella? Porque tiene que ver con esto del Estado y la nación. Es decir, ¿qué tipo de identidad? ¿Quién puede pertenecer? ¿Cómo lo plantea ella? Porque sabemos que hay muchos escritos de ella, escritos judíos, y hay buenas ediciones. Sí. Que se han hecho. Claro, es que yo creo que ella lo plantea en lo que, vamos, yo me atrevo a decirlo así. Ella, en cierta manera, sigue siendo una sionista porque piensa que es necesario vamos a decirlo así, una patria para el pueblo judío en Palestina. Y, sin embargo, deja de ser sionista, si se puede decir así, porque claro, es que ese es el lío de cómo analizarlo, porque considera que la constitución de un Estado exclusivamente judío sobre una articulación en realidad homogénea, en fin, del principio nacional, siempre amenazado de nacionalismo de los Estados europeos, era fatal para la causa judía en el primer sentido, ¿no? Ese es su apartamiento del sionismo en los años 40, lo que ella llama la crisis del sionismo, y que tiene también una vertiente, digamos, extraordinariamente lúcida de previsión de los acontecimientos, de la dificultad de construir un Estado en esas condiciones, rodeado de enemigos, teniendo que sostenerse en el ejército permanentemente, con minorías palestinas, árabes en su seno. Entonces, claro, es verdad que eso es una continuación de la tensión entre nación y Estado que ya, claro, ha tematizado. Hay un punto ahí que yo no quería dejar al fenomenólogo, pero no solo al fenomenólogo. Vamos a ver, hay una discusión ahí interesante cuando te pide el editor, bueno, vamos a ver esto, la promesa de la política, y ahí citas en una nota lo de basta ya, ¿no? Y ahí yo sí creo que en el debate enormemente interesante que se produjo País Vasco con la rebelión de los intelectuales frente no ya al fenómeno del terrorismo, sino a lo que ellos consideraban responsabilidad de la parte de sociedad vasca, diríamos en el lenguaje de Arteta, que estuvo aquí explicándolo, el consentimiento, en fin, el mirar para otro lado, o directamente el sacar beneficio de aquello, punto de vista de la Iglesia vasca o del Partido Nacionalista Vasco. Pero hay como un modelo, ¿no?, que es un poco, nosotros queremos, de alguna forma somos apátridas, que decía el primer Sabater, ¿no? Somos apátridas, frente a efectivamente el modelo de lo que era el Estado de Israel, que generaba una gran adoración, atracción, admiración. Por ejemplo, lo ha explicado muy bien Aranzadi, en lugares del nacionalismo vasco, también del nacionalismo catalán, un pueblo que consigue por fin tener un Estado a pesar de las acechanzas. ¿Cómo ves tú este problema tremendo del Estado? Porque ellos oponían mucho el nacionalismo cívico al nacionalismo étnico. También este historiador nacionalista vasco que murió, que colaboró con nosotros en cursos de verano, Joseba Arregui, insistía mucho en ese punto, ¿no? A la luz de lo que ha ido ocurriendo después, no solo en España, sino en otros países, ¿cómo lo ves? ¿Es posible esto? ¿Es posible ser apátrida, más allá de que una persona individualmente lo pueda ser?
¿Puede el intelectual ser apátrida y mantenerse siempre o no? ¿Cómo es eso? Yo sí creo que el pensamiento de Arendt, por su estilo tan original, por su capacidad tan extraordinaria, es muy difícil de clasificar bajo rótulos, no solamente estas cosas, en fin, de ser conservadora para la izquierda, de izquierdas para los conservadores, en fin, liberal para los socialistas, al revés. No solamente por eso, sino justamente en este asunto de la valoración de Arendt del Estado-Nación. Yo creo que eso realmente es muy difícil de desentrañar. Yo no soy partidario, como se vio en la Fundación Ortega brevemente, de una lectura restrictiva en que el único modelo político, digamos, que correspondería al pensamiento de Arendt sea el republicanismo cívico, no solamente como espíritu, digamos, de las instituciones, sino como correspondiendo a una república federal, que es un poco lo que se debatió. Y por tanto yo estoy más bien en la posición que ha defendido Margaret Canavan de que Arendt puede ser también la teórica de una nación en sentido cívico, constitucional, en fin, que en cierta manera es capaz también de renunciar a un principio de soberanía fuerte y federarse con otros Estados-nación, y en ese seno cabe, desde luego, acción política, acción ciudadana, siempre sobre la base de que los derechos del ciudadano prevalecen sobre los derechos del nacional o de la minoría nacional y tal. Yo estoy más bien en esa perspectiva, realmente. Bien, pues agradecemos mucho a Agustín y a Jesús que nos hayan acompañado en este programa y recomendamos vivamente la lectura de Arendt y España, publicado por Editorial Trota, ensayo verdaderamente penetrante, agudo, con pocas páginas, pero todas merecen la pena. O sea, no es como cosas inmensas, no, estas son pocas, pero todas merecen la pena porque unas nos llevan a la imagen de lo que fue aquello, otras nos adentran en el mundo de los conceptos. Incluso el editor le pide que se ponga a hablar ya de cómo puede ser la promesa de la política en la España actual. Muchas gracias. Muchas gracias.